la sesión de hoy vamos a tratar dos derechos que son, por una parte, el derecho a reunión, y que vamos a iniciar prontamente su análisis, y el segundo derecho que trataremos será el derecho de asociación. Ya hemos dicho en esta materia que estos dos derechos tienen algunas particularidades, porque son derechos que no pueden ser ejercidos individualmente, sino que son de realización colectiva. Cuando hablamos de que estos derechos son de desarrollo colectivo, implica que necesariamente para ejercer estos derechos tengo que hacerlo con otra u otras personas. Y desde ese punto de vista, podemos decir, por lo tanto, que esa es la particularidad de estos dos derechos. Vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar, por lo tanto, el análisis del primero de estos derechos, que es el derecho de reunión. Podemos decir en esta perspectiva que este derecho de reunión se encuentra establecido y asegurado en el artículo 19, número 3 de la Constitución, ¿cierto? Por lo tanto, este numeral 13º del artículo 19 nos señala, ¿cierto?, que todas las personas se les asegura el derecho de reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. Y luego se agrega que las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía. Este es el contenido, por lo tanto, de este derecho de reunión asegurado en el 19, número 13 de la Constitución Política de la República. Pero tal como los demás derechos que también ya hemos ido analizando, ¿cierto?, nos vamos a encontrar que también, ¿cierto?, este derecho se encuentra asegurado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de, ¿cierto?, Naciones Unidas, el cual reconoce asimismo el derecho a reunión pacífica, señalando que el ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para la protección de la salud o la moral públicas y los derechos y libertades de los demás. En una perspectiva similar, vamos a encontrar, por lo tanto, ¿cierto?, lo que es la Convención Americana, ¿cierto?, sobre Derechos Humanos en su artículo 15, el cual, ¿cierto?, señala que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, a través de estas disposiciones, ¿cierto?, lo que asegura la Constitución, ¿cierto?, es muy similar a lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas
como también la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que vamos a encontrar fundamentalmente de diferente es que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas en su artículo 21, como el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la parte final de sus disposiciones, establecen fundamentalmente los bienes jurídicos en virtud de los cuales se pueden establecer limitaciones o restricciones, ¿cierto?, a lo que es el ejercicio de este derecho de reunión, ¿cierto? En tal sentido, aparecen, ¿cierto?, en ambas convenciones, ¿cierto?, que se pueden establecer restricciones que deben estar, en todo caso, previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Ello no está, ¿cierto?, explicitado de la misma manera en el artículo 19, número 13 de nuestra Constitución. Con esta consideración previa, pasaremos, por lo tanto, ¿cierto?, al análisis de este artículo 19, número 13, ¿cierto?, en combinación, ¿cierto?, con lo que ya han establecido las otras dos disposiciones que hemos mencionado, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como de la Convención Americana de Derechos Humanos. Señalemos en primer lugar que el derecho de reunión es uno de los derechos básicos del régimen constitucional democrático, constituyendo un elemento fundamental a través del cual se manifiesta la perspectiva de pluralidad y, por lo tanto, el pluralismo democrático, además de ser un derecho elemental tanto del ámbito político y social, posibilitando la transmisión de las opiniones, especialmente de aquellos sectores que no tienen acceso, sector expedito, a los medios de comunicación social y, por lo tanto, opiniones que no son difundidas normalmente por dichos medios de comunicación social. Cabe también señalar en este sentido que el derecho de reunión debe situarse entre los derechos que tienden a fortalecer la vertiente social y comunitaria de la persona humana. Agreguemos en este sentido que este es un derecho individual, pero con una clara proyección que implica su ejercicio colectivo, que requiere al mismo tiempo de la colaboración y el apoyo de otras personas para poder concretarse, ya que solo puede ejercerse en conjunto con otros individuos, con otras personas, siendo un instrumento al cual los diversos grupos sociales acceden para poder expresar y difundir fines e intereses que consideran necesarios. En tal sentido, este derecho tiene una vertiente de carácter también política. Agreguemos en este sentido que este derecho de reunión no es solo un derecho de autonomía que se contenta, ¿cierto?, con la sola atención de la acción del Estado. Este derecho requiere de un rol activo del Estado, ¿cierto?, que por lo tanto requiere
que éste adopte medidas positivas que estén destinadas a garantizar efectivamente la posibilidad de ejercicio efectivo de este derecho. Incluso, cabe señalar que en la relación que se produce entre los individuos para ejercer este derecho, necesitan que en definitiva no haya elementos que obstaculicen o impidan mediante manifestaciones el desarrollo del derecho de otros miembros de la sociedad para reunirse y manifestarse, aunque estos últimos eventualmente sean minoritarios. Caractericemos, una vez señalado los elementos sobre los cuales hemos reflexionado, cómo es una reunión. Podemos decir que existe una reunión cuando dos o más personas se reúnen organizadamente por un breve periodo o lapso de tiempo para concretar determinados fines. En esta caracterización ya podemos diferenciar claramente una reunión de un simple encuentro, ¿cierto?, casual con otras personas, porque la reunión requiere de una organización, ¿cierto? Y por lo tanto también se diferencia de cualquier aglomeración de personas, ¿cierto?, donde no hay organización ni tampoco, ¿cierto?, objetivos específicos. En efecto, la reunión, Profesor, a diferencia de los encuentros profesor, o de las aglomeraciones de personas, ¿cierto?, requieren siempre un mínimo de organización y convocación, ¿cierto?, cuyos elementos deben estar precisados y determinados, de los cuales carecen tanto el encuentro casual como la aglomeración. profesor. ¿Sí? ¿Puede ser cualquier fin o tiene que ser algún tipo de fin específico? Tiene que ser, normalmente cuando nos organizamos para una reunión, fijamos cuáles son los fines que van a tener la reunión. Y por lo tanto, normalmente va a tener fines específicos la reunión, ¿cierto? Señalado ello, podemos también establecer que la reunión tiene un carácter momentáneo o breve, si se quiere señalar de alguna manera, ¿cierto? Nos reunimos en este sentido por un número limitado de tiempo, ¿cierto? En este sentido, la reunión puede durar algunos minutos o eventualmente incluso puede durar algunas horas, pero siempre, ¿cierto?, es un lapso de tiempo, ¿cierto?, no muy prolongado. Lo que diferencia a su vez a la reunión de la asociación, la que teniendo características similares a la reunión, se diferencia porque se trata, ¿cierto?, de una organización, ¿cierto?, que tiene un carácter permanente y no momentáneo. Y por lo tanto, ¿cierto?, cabe también señalar que permaneciendo organizadamente, los objetivos del grupo, aunque no desaparecen, ¿cierto?, en definitiva, lo que sí desaparece es el contacto físico, ¿cierto?, que hay en la reunión y que no existe necesariamente en una determinada asociación. Tenemos así, por lo tanto, algunas, ¿cierto?, diferenciaciones que se pueden hacer con claridad entre las reuniones, los encuentros, las aglomeraciones y el otro derecho, ¿cierto?, que es cercano a la reunión, que es el derecho de asociación. A su vez, cabe señalar que este derecho de reunión
puede ejercerse en lugares privados, ¿cierto? En este sentido, ¿cierto?, separamos, ¿cierto?, claramente lo que son estos lugares privados de los lugares de uso público, ¿cierto?, que a su vez van a tener una norma distinta de regulación. Por lo tanto, esta reunión en lugares privados, como puede ser el domicilio, como puede ser una oficina profesional, ¿cierto?, entre muchos otros lugares, está fuertemente interrelacionada con los derechos a la inviolabilidad del hogar y la protección de la vida privada de las personas, que nosotros ya hemos analizado previamente. Es por ello que la Constitución, ¿cierto?, en definitiva, señala que, como ocurre en forma generalizada en el derecho constitucional comparado democrático, tiende a regularse fundamentalmente el derecho de reunión en lugares de uso público y no en lugares de uso privado, ¿cierto? Y así podemos, por lo tanto, también preguntarnos por las finalidades de la reunión. En este sentido, podemos decir que la reunión tiene como finalidad o finalidades dialogar o discutir ideas, expresar la defensa de determinados intereses sociales, de intereses económicos, culturales o políticos. La reunión, por lo tanto, el ejercicio del derecho de reunión busca demandar la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación y también del gobierno, difundiendo las ideas de quienes se han reunido. Y de esta manera, la reunión se distingue también de un espectáculo público, como puede ser una obra de teatro, la asistencia, ¿cierto?, a una obra cinematográfica, o participar de un festival de la canción, o de un partido de fútbol, o de cualquier otro espectáculo, ¿cierto?, de similar naturaleza. Obviamente, la reunión debe tener fines lícitos, ¿cierto? Por lo tanto, la finalidad o las finalidades de las reuniones deben ser lícitas, lo que constituye una condición legitimadora del derecho de reunión, ya que puede alcanzar cualquier objeto lícito a través del ejercicio de este derecho, debiendo cumplirse asimismo las condiciones de legalidad que establezca el ordenamiento jurídico. Por tanto, en este sentido, quedan excluidas del ejercicio de este derecho de reunión las concertaciones que tienen por objeto cometer delitos o desarrollar actividades ilícitas o delictivas. Por lo tanto, quien se concierta organizadamente para cometer delitos, ¿cierto?, no está ejerciendo el derecho de reunión, ¿cierto?, y por lo tanto esa conducta es una conducta contraria al ordenamiento jurídico y es una conducta ilícita que tiene las sanciones respectivas. Señalemos al mismo tiempo, una vez, ¿cierto?, precisado lo que es una reunión, precisemos ahora qué es el derecho de reunión. El derecho a reunión, por lo tanto, es una facultad a través de la cual, ¿cierto?, un grupo indeterminado de personas, ¿cierto?, pueden ser, ¿cierto?, 2, 10, 100, 1000, decenas de miles, etcétera, ¿cierto?, que se juntan organizadamente. Por lo tanto, ¿cierto?, las personas que participan de la reunión saben, ¿cierto?, que van a esa reunión
con determinados objetivos, ¿cierto? Por lo tanto, es un elemento esencial del derecho de reunión el juntarse organizadamente, y juntarse organizadamente se realiza por un tiempo limitado, ¿cierto?, relativamente breve, y se concreta además en un lugar específico, ¿cierto?, y con fines lícitos, ¿cierto?, que a su vez, ¿cierto?, se concreta, como lo dice expresamente el inciso primero de este 19 número 13, en forma pacífica y sin armas. Por lo tanto, cuando la reunión ya no tiene fines pacíficos o los participantes en la reunión están provistos de armas, ¿cierto?, ya están fuera del derecho, del ejercicio del derecho constitucional de reunión. Es parte, por lo tanto, del contenido esencial del derecho y de su, ¿cierto?, desarrollo constitucional, el de poder organizar y convocar a una reunión en la cual se pueden utilizar todos los medios de comunicación disponibles, ¿cierto?, debiendo, ¿cierto?, al mismo tiempo reunirse concertadamente sin obstáculos puestos por la autoridad o por terceros, ¿cierto?, desarrollando finalidades lícitas, por lo que el legislador no puede limitar este derecho de las personas que se pueden juntar para el logro de finalidades precisas, ¿cierto?, para las cuales fueron convocadas a la reunión, siempre que ellas sean lícitas. Como asimismo, integra también el contenido del derecho la posibilidad de debatir ideas y puntos de vista, tomar acuerdos, hacer demandas a la autoridad, todo lo cual forma parte integrante de este contenido del derecho de reunión. Cabe también señalar que el ejercicio de este derecho fundamental, como lo señala claramente la Constitución, es sin permiso previo, lo cual implica un reconocimiento pleno del derecho de reunión, sin que, en este sentido, la imposición de una autorización administrativa pueda constituir una desnaturalización y afectación del contenido del derecho. Nuestra Constitución no autoriza la intervención de la autoridad gubernativa para, ¿cierto?, determinar la existencia del derecho de reunión y su ejercicio. La única excepción en la materia, ¿cierto?, son los estados de excepción constitucional en que se puede afectar el derecho de reunión mediante la suspensión o mediante la restricción del ejercicio del derecho en los casos específicos contemplados en el artículo 43 de la Carta Fundamental. A su vez, debemos reflexionar acerca de las reuniones en lugares de uso público. Como bien señala el artículo 19, número 13, en su inciso segundo, ¿no?, de la Constitución, las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público son objeto de regulaciones que posibilitan limitar, ¿no?, o restringir el ejercicio de este derecho. En la medida que el ejercicio del derecho de reunión puede entrar en tensión con el ejercicio del derecho de los demás miembros de la sociedad para transitar y trasladarse de un punto a otro por las mismas avenidas, puentes, calles, plazas, etcétera,
como asimismo a disfrutar, ¿cierto?, de los parques o plazas públicas, derechos que deben ser, por lo tanto, armonizados, ¿cierto?, y que deben adecuadamente posibilitar el desarrollo de cada uno de los derechos de los distintos grupos que integran la sociedad, ¿cierto? Por lo tanto, debe armonizarse el ejercicio del derecho de unos con el ejercicio del derecho de los demás, ¿cierto? Agreguemos al mismo tiempo que la reunión debe ser necesariamente pacífica y sin armas. En este sentido, es necesario precisar algunas fronteras o límites, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, establece la Convención Americana, ¿cierto?, sobre Derechos Humanos en su artículo 15, ¿cierto?, que reproduce, ¿cierto?, prácticamente en los mismos términos, ¿cierto?, que lo hace la Constitución, que la reunión debe practicarse y ejercerse pacíficamente y sin armas. Esto significa que la reunión no debe alterar el orden público, no debe afectar la integridad física de otras personas, ni afectar tampoco bienes públicos o bienes privados. Ello implica que la autoridad gubernativa está legítimamente investida de la autoridad para disolver las reuniones en las cuales se afecte la integridad de otras personas o bienes públicos o privados, o se altere el orden público, y la autoridad, en este sentido, está investida de la potestad para proteger los derechos de las demás personas que integran la colectividad y que no participan de esa reunión. Por lo tanto, el hecho que la reunión debe ser pacífica, ¿no?, para poder ejercer legítimamente el derecho de reunión, excluye la violencia de hecho o del objetivo que tenga la reunión, pudiendo, por lo tanto, ser apartados de la reunión quienes alteran el orden público, o pudiendo también ordenarse la disolución de la reunión o manifestación si ésta altera la seguridad pública o el orden público en forma considerable, pudiendo actuar para ello las fuerzas de orden y seguridad pública utilizando medios razonables y proporcionados a los hechos y a la conducta de los manifestantes. En este sentido, cabe señalar, ¿no?, lo que dispone el Decreto Supremo 1086 del Ministerio del Interior, ¿no? En este sentido, en su artículo segundo, literal F, señala que se considerará que las reuniones se verifican con armas cuando los concurrentes llevan palos, bastones, fierros, herramientas, ¿no?, elementos metálicos, cadenas y en general cualquier elemento de naturaleza semejante. Porque obviamente para compartir ideas, ¿cierto?, para llegar a acuerdos, no se necesita ninguno de estos elementos. A su vez, el Código Penal, en su artículo 132, determina, ¿cierto?, que las armas son consideradas cuando ellas constituyen toda máquina, todo instrumento, todo utensilio, ¿no?, que tenga un objeto cortante, punzante o contundente que se haya tomado, ¿no?, y que pueda matar, herir o golpear, aun cuando no se haya hecho uso del mismo todavía. Agreguemos también dentro de esta
perspectiva, que en todo caso ello implica realizar un análisis razonable de los hechos y la naturaleza misma y uso de dichos objetos u utensilios, ya que hay una importante zona gris, ¿no?, en que objetos que por sí mismos no son ni tienen una finalidad de tales, en determinadas circunstancias pueden ser utilizados como armas para atacar o para defenderse violentamente de otros, lo que requiere, por lo tanto, un análisis particular en cada caso, ¿no?, considerando el uso específico que se ha hecho de tales objetos por los participantes de la correspondiente reunión. Preguntémonos enseguida cuál es el titular, ¿cierto?, de este derecho. Podemos decir que el titular del derecho de reunión, ¿cierto?, es toda persona, ¿cierto? Esto implica que pueden ser, ¿cierto?, personas nacionales o extranjeras, todos los cuales pueden ejercer el derecho en forma amplia, sin perjuicio de las restricciones o limitaciones previstas por el ordenamiento jurídico, que como lo determina tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos, pueden ser adoptadas en el contexto, ¿cierto?, de una sociedad democrática. El derecho de reunión también puede ser ejercido por cuerpos intermedios, ¿cierto?, como puede ser, por ejemplo, ¿cierto?, el de una confederación de trabajadores, ¿cierto?, una organización gremial, ¿cierto?, etcétera. Va a decir cualquier tipo de cuerpos intermedios, una federación de estudiantes, etcétera, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, ¿cierto?, en este sentido, este derecho de reunión puede ser ejercido por personas, ya sean nacionales o extranjeras, y también por cuerpos intermedios y por personas jurídicas, ¿cierto? Por lo tanto, todos ellos pueden hacer un uso legítimo del derecho de reunión, ¿cierto? Veamos cuáles son las limitaciones de este ejercicio del derecho de reunión. El texto constitucional, en el artículo 19, número 13, inciso segundo, dispone, ¿cierto?, que el ejercicio del derecho de reunión en lugares públicos se regirá por las disposiciones de policía. Aclaremos en primer lugar qué es lo que debemos entender por disposiciones de policía. Las disposiciones de policía no son las que establece Carabineros o las que establece, ¿no es cierto?, la PDI, ¿cierto?, sino que lo que se entiende por disposiciones de policía son las normas dictadas por las autoridades de gobierno interior, ¿cierto?, del Estado. En este caso, disposiciones que pueden ser dictadas por el Ministerio del Interior, ¿cierto?, que pueden ser dictadas a su vez por los intendentes en el ámbito de las regiones y por los gobernadores en el interior de las provincias, ¿cierto? Los alcaldes no disponen de esta posibilidad porque ellos no son, ¿cierto?, como ya lo hemos señalado, autoridades de gobierno interior, sino que son solamente autoridades que administran, ¿cierto?, la respectiva comuna, siendo, ¿cierto?, el ejecutivo, ¿cierto?, de la correspondiente municipalidad. Y las municipalidades, por lo tanto, no ejercen, ¿cierto?, tareas de gobierno interior, ¿cierto? Por lo tanto, el ámbito de la comuna queda cubierta, ¿cierto?, por las normas que dicte la gobernación provincial, ¿cierto?, que el próximo año ya cambiará de nombre
y tendrá la denominación, ¿cierto?, de delegado presidencial provincial, ¿cierto? Y a su vez también por los intendentes en el ámbito regional, los cuales también el próximo año ya no serán más intendentes, sino que serán, ¿cierto?, delegados presidenciales regionales, ¿no? Por lo tanto, el concepto de intendente desaparece de nuestro ordenamiento jurídico apenas se elijan los gobernadores regionales en abril del próximo año. Señalemos, por lo tanto, que en este sentido, ¿cierto?, el derecho a reunión puede ser regulado, ¿cierto?, por disposiciones dictadas, ¿cierto?, por las autoridades de gobierno interior, ¿cierto? Y desde este punto de vista, ellas son regulaciones administrativas dictadas por estas autoridades, ¿cierto?, como además también establece la jurisprudencia de los tribunales ordinarios al momento de interpretar el inciso segundo del artículo 19, número 13 de la Carta Fundamental. Ahora, tenemos también que señalar que esta redacción de este inciso segundo del artículo 19, número 13, genera, ¿cierto?, una tensión evidente, ¿cierto?, con lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 15, ¿cierto?, y también con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que ambos tratados, ¿cierto?, de derechos humanos establecen, ¿cierto?, que en definitiva las regulaciones en materia del derecho a reunión deben ser efectuadas por preceptos legales, ¿cierto? Y obviamente las normas administrativas no son preceptos legales ni son aprobadas por el Congreso o el Parlamento respectivo, ¿cierto? Y por lo tanto no se han concretado a través de un procedimiento deliberativo parlamentario que es el que, de acuerdo con las convenciones internacionales que hemos señalado, ¿cierto?, en definitiva son las que pueden regular o restringir el ejercicio de reunión. En este sentido, por lo tanto, podemos decir, ¿cierto?, que en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto?, además, ni siquiera el legislador delegado, ¿cierto?, que es el presidente de la República, cuando dicta decretos con fuerza de ley, tiene autoridad, ¿cierto?, para afectar, ¿cierto?, mediante dichos decretos con fuerza de ley, derechos y garantías constitucionales, ¿cierto? En tal sentido, ¿cierto?, el artículo 64 de la Constitución excluye, ¿cierto?, precisamente de lo que es los decretos con fuerza de ley, la posibilidad, ¿cierto?, de afectar derechos y garantías constitucionales expresamente. Por lo tanto, estaríamos aquí claramente en una situación donde el Estado de Chile estaría claramente vulnerando, ¿cierto?, los artículos 1, 2 y 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿cierto?, lo que obviamente estaría generando una situación, ¿cierto?, claramente de inconvencionalidad, ¿cierto?, de dicha disposición constitucional. Señalemos, a su vez, ¿cierto?, que las exigencias convencionales de la restricción de derechos, ¿cierto?, están dadas por los requisitos que exige la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, que determina que ellas deben ser necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud, ¿cierto?, o la seguridad pública, o los derechos y libertades de los demás, ¿no?
Pero en este sentido, siempre esas restricciones o limitaciones deben ser establecidas por ley y no por disposiciones de policía, como determina el texto de nuestra Constitución. Cabe también señalar que las relaciones jurídicas del derecho de reunión en lugares públicos solo pueden establecer como condición del ejercicio del derecho de reunión dar aviso o comunicar previamente a la autoridad gubernativa competente, lo que constituye una declaración de conocimiento para que esta autoridad de gobierno o administrativa adopte las medidas necesarias para compatibilizar el derecho de reunión con el derecho, ¿cierto?, que tienen los demás miembros de la sociedad, ¿cierto?, las demás personas que no participan de la manifestación o de la reunión, evitando que se produzcan consecuencias dañosas o toda afectación innecesaria de derechos, haciendo el máximo esfuerzo para compatibilizar y armonizar todos los derechos. En este sentido, no restringiendo ni limitando ninguno de los derechos de los miembros de la sociedad más allá de lo que se estime necesario y proporcionado. A su vez, por otra parte, también debemos reflexionar acerca de la disponibilidad del lugar de la reunión. Una cosa es el derecho que se tiene o la facultad que tienen las personas para poder reunirse, y otra cosa es la disponibilidad del lugar donde debe realizarse la reunión. En este sentido, debemos tener presente que la Constitución autoriza al legislador para establecer regulaciones y restricciones del ejercicio del derecho, las cuales pueden referirse también a los lugares de uso público en los cuales se realizan las reuniones. Cabe, asimismo, tener presente que la reunión debe realizarse en los lugares de los cuales se pueda disponer razonable y legítimamente. Podemos, por lo tanto, señalar que estos son los elementos fundamentales que se refieren fundamentalmente a la regulación, ¿cierto?, del derecho de reunión y la facultad que tienen las personas para el ejercicio del mismo. Con esto terminamos, por lo tanto, lo que es el análisis del derecho de reunión y tenemos y disponemos de algunos minutos, ¿cierto?, para, ¿cierto?, aclarar cualquier duda, comentario, ¿cierto?, o, ¿cierto?, interrogante que ustedes tengan sobre este derecho de reunión. Se ofrece la palabra. Profesor, Camila. en los casos, por ejemplo, en que no se solicitara el permiso para, por ejemplo, tapar una parte de la vía pública, ahí la policía podría obligar a la gente que se moviera de ese lugar. Sí, efectivamente, porque ahí se está entorpeciendo, ¿cierto?, fundamentalmente los derechos que tienen eventualmente, ¿cierto?, si se trata de una vía pública, ¿cierto?, y se trata, por lo tanto, de una calle o de una avenida, etcétera, ¿no es cierto?, se está entorpeciendo el tránsito de los automóviles, de los buses, ¿cierto?, de los medios, ¿cierto?, de locomoción con que cuentan los demás miembros de la sociedad, los cuales no tienen por qué verse entorpecidos, ¿cierto?, por un acto que constituye un hecho, ¿cierto?, del cual, ¿cierto?, la autoridad no tuvo información
como para poder compatibilizar, ¿cierto?, los derechos de unos y de otros. Y lo mismo si ocurriera, ¿cierto?, en cualquier otro lugar de uso público, ¿cierto?, que en definitiva entorpeciera el ejercicio de los derechos de los demás miembros de esa sociedad, en esa ciudad, ¿cierto?, o, ¿cierto?, en ese lugar específico. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, para el uso, ¿cierto?, de lugares de uso público, ¿cierto?, para reunirse, contar, ¿cierto?, con el aviso previo a la autoridad, la cual tendrá la posibilidad de establecer regulaciones, ¿cierto?, para el ejercicio de ese derecho en forma adecuada. Profesor, yo tengo una consulta. Sí, Sigrid, dime nomás. Es que como dijo que necesita tener como permisos pertinentes para poder reunirse en la vía pública, la categoría de los evangélicos o testigos de Jehová, bueno, no sé muy bien la diferencia, pero los que se juntan a predicar y se ponen, por ejemplo, yo vivo en una villa, y en la villa, justo en la esquina donde está como el jardín, se colocan ahí entre 10 a 15 personas a tocar la guitarra, a hablar por micrófono. Entonces, ¿eso dentro de qué categoría cabe? Claro, que en este sentido hay que compatibilizar derechos, ¿cierto? Nosotros ya analizamos el derecho, ¿cierto?, a ejercicio de la libertad religiosa, ¿cierto? Y desde ese punto de vista habría que, ¿cierto?, compatibilizar esa reunión, ¿cierto?, de carácter religiosa que se realiza en un lugar público con el derecho a la libertad, ¿cierto?, de carácter ambulatorio, vale decir, de tránsito por dicho lugar. Ahora, si obviamente ese grupo impidiera totalmente, ¿cierto?, la posibilidad de tránsito por el lugar, obviamente podría, ¿cierto?, establecerse claramente una situación desproporcionada, ¿cierto?, de ejercicio de la libertad religiosa, digamos, en los términos en que, ¿cierto?, ellos la estarían practicando. Lo mismo, ¿cierto?, podríamos señalar, ¿cierto?, si en definitiva, ¿cierto?, también el sonido que emitieran, ¿cierto?, fuera de una densidad en términos de decibeles, ¿cierto?, que pudiera producir, ¿cierto?, de alguna manera, ¿cierto?, una vulneración de lo que es, ¿cierto?, el derecho, ¿cierto?, a un medio ambiente, ¿cierto?, adecuado, ¿cierto?, que impide, por lo tanto, que se ejerciten, ¿cierto?, volúmenes, ¿cierto?, que en definitiva puedan, ¿cierto?, afectar significativamente, ¿cierto?, la audición de quienes se encuentran en el correspondiente sector. Por eso también las disposiciones administrativas establecen que solo se permite emitir sonidos hasta ciertos decibeles, ¿cierto? Pasado esos decibeles, se estaría cayendo en una infracción, la que en definitiva llevaría eventualmente a la intervención de autoridades administrativas que podrían al mismo tiempo constatar la infracción y pasar las multas que correspondan en la materia, ¿cierto?, lo que en ciertas oportunidades así ocurre, ¿cierto? Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, ¿cierto?, una discoteca, ¿cierto?, no dispone, ¿cierto?, de los elementos necesarios para reducir, ¿cierto?, lo que es la emisión de sonidos que en definitiva puedan afectar, ¿cierto?, el entorno en que ella, ¿cierto?, realiza sus actividades. Por lo tanto, en esto nunca ningún derecho es un derecho absoluto, como nosotros ya lo hemos explicado, ¿cierto?, bastante en cada uno de los derechos.
Por lo tanto, siempre los derechos deben ser armonizados, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, ningún derecho puede quedar sin ejercicio, ¿cierto? Salvo, ¿cierto?, claramente cuando se producen estados de excepción constitucional, como también, ¿cierto?, está claramente regulado en la Constitución, en los artículos 39, ¿cierto?, y siguientes, ¿cierto?, donde se puede, ¿cierto?, afectar la libertad de locomoción, ¿cierto?, la posibilidad de la libertad personal, ¿cierto?, cuando eventualmente se arraiga a una determinada persona o cuando, ¿cierto?, se le, ¿cierto?, establece un lugar, digamos, de estadía, digamos, sin que pueda salir dentro del ámbito, ¿cierto?, urbano de esa localidad, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto?, es necesario siempre tener presente esta perspectiva de lograr la adecuada, ¿cierto?, interrelación entre los derechos y, ¿cierto?, el uso proporcionado, racional y adecuado de cada uno de ellos. ¿Alguna otra consideración, pregunta, duda, comentario? Bien, si no lo hay, nos vamos a tomar, ¿cierto?, 10 minutos de descanso, son 25 para las 11, ¿cierto? Un cuarto para las 11 nos reintegramos y iniciaremos el análisis del derecho de asociación. Por lo tanto, descansen, ¿cierto?, y muévanse un poco durante estos 10 minutitos, ¿cierto?, y volvemos, ¿cierto?, un cuarto para las 11 para la segunda sesión sobre el derecho de asociación.